Bueno, buenos días. Vamos a seguir con este pequeño acercamiento al psicoanálisis y lo que nos toca hoy es el segundo de los apartados, lo que he llamado aquí las inconsciencias cotidianas. ¿Vale? Os recuerdo que estos apartados se encuentran basados en la exposición que Freud hace en Compendio de Psicoanálisis y Esquema del Psicoanálisis. Bien, inconsciencias cotidianas. Vale, como hemos visto en el punto anterior, en la teoría de Freud, se destaca la importancia que tiene para la vida afectiva y la vida instintiva sobre la vida anímica, sobre la vida psíquica. Es decir, Freud va a poner de relieve y va a contradecir esa idea de que el ser humano es un ser plenamente racional y va a tratar de mostrar cómo en nuestra conducta los afectos, las emociones, las tensiones que se producen entre los instintos y los mandatos de la razón influyen en nuestra conducta aunque no seamos conscientes de ellos. Lo que Freud está tratando de mostrar es que en el ser humano existe una región de penumbra, por así decir, que se escapa fuera de la percepción racional de los hechos, la percepción clara y evidente de nuestras acciones, y que además tendemos a camuflar y a disimular por medio de ideas sustitutivas o de autojustificaciones. Pero ojo, el que esté mostrando que hay una componente, por así decir, irracional en nuestra conducta, ¿no? Por más que luego lo justifiquemos racionalmente, no quiere decir que esa dimensión que se nos oculta sea una dimensión plenamente irracional, en el sentido de incomprensible, completamente aleatoria. No, hay una especie de dinámica de la vida anímica, de la psique, que permite comprender mejor esas manifestaciones que son aparentemente irracionales. ¿De acuerdo? Los síntomas que se manifiestan de esa dimensión, como vimos en el punto anterior, por ejemplo, la aparición de determinados problemas de tipo histérico, de tipo neurótico, pues esos son síntomas que no son aleatorios, que no se encuentran privados de una razón de ser, tienen una razón de ser, lo que pasa es que esa razón de ser no es transparente para el que lo sufre. Por el contrario, es precisamente esa falta de transparencia lo que genera los síntomas. ¿Vale? Por lo tanto, un poco la idea de Freud y la idea de la terapéutica psicoanalítica va a ser siempre tratar de hacer transparente lo que no es transparente, tratar de hacer visible lo que es invisible, tratar de hacer consciente lo que es inconsciente. ¿Vale? Y solo así, solo produciendo este paso del inconsciente a lo consciente, seremos capaces de obrar de un modo plenamente consciente. ¿De acuerdo? Y no por medio de esos subterfugios inconscientes por medio de los cuales se plasman la vida instintiva. Dicho de otra forma, el principal hallazgo de Freud es que lo psíquico, la mente, no coincide con la conciencia. ¿Vale? Existe una dimensión o la dimensión del psiquismo es más amplia que la dimensión del psiquismo consciente, ¿vale? De tal forma que los procesos psíquicos son, algunos de ellos, inconscientes. O, viéndolo del otro lado, los procesos psíquicos son todos inconscientes y solo algunos de ellos se hacen conscientes. Aparecen claramente a la conciencia. Si esto es así, esa vida inconsciente debería manifestarse no solo ya en aspectos patológicos, en esos síntomas que vimos en el punto anterior de la neurosis, sino en dimensiones de la vida cotidiana. Tienen que manifestarse también en aspectos de la vida de aquellos que no son neuróticos perdidos. ¿De acuerdo? Si el inconsciente tiene ese peso tan fuerte para nuestra conducta, pues obviamente lo tendrá no solo para la conducta más perturbada, sino también para las conductas más normales, entre comillas, lo de normales. Pues bien, una vez descubierto esta dimensión inconsciente por medio del análisis de la neurosis y de su tratamiento, Freud decidió aplicar esa metodología, esa técnica de interpretación de la que hablábamos en el punto anterior, el psicoanálisis, a otros ámbitos
de lo que, insisto, llamaríamos la conducta cotidiana o de la conducta normal y corriente. En primer lugar, en su psicopatología de la vida cotidiana, como su propio nombre indica, analizó la vida cotidiana y analizó los pequeños fallos, lo que se conoce como los actos fallidos, tratando de ver detrás de ellos, detrás de esos pequeños gestos cotidianos, eh, una explicación, un sentido que nacería después de como consecuencia, sería fruto, una consecuencia de un conflicto entre las instancias conscientes e inconscientes del psiquismo, tal y como hemos visto que eran los síntomas de los neuróticos. ¿A qué tipo de gestos me refiero? ¿Qué tipo de actos fallidos me refiero? Pues Freud divide en este libro, ese libro que tenéis ahí, Psicopatología de la vida cotidiana, divide, cada capítulo trata sobre algún apartado de estos, pues por ejemplo el olvido de determinados nombres. Freud cuenta muchos casos en ese libro, es un libro bastante curioso en el que Freud se dedica a contar ejemplos de interpretaciones que ha ido haciendo. Y por ejemplo habla de un tipo en un tren que le dice, bueno, y pues el otro día me equivoqué con estas palabras, por qué? Y entonces Freud empieza a preguntarle, el tipo empieza a realizar la libre asociación y poco a poco va descubriendo el trasfondo oculto de esto. Por ejemplo, el olvido de nombres, ¿no? Yo me olvido de una determinada palabra y eso, pues obviamente, no por una cuestión mágica, ¿no? Ni mucho menos, no, el psicoanálisis nunca va a ser una cuestión que se pueda aplicar de un modo general a cualquier persona, sino que tiene que ser fruto de una interacción más o menos prolongada entre el psicoanalizado y el psicoanalizante, por así decir, entre el paciente y el terapeuta, pero a partir de ese análisis pues y del ejercicio de la libre asociación, el psicoanalista puede acceder a, por ejemplo, pues algún tipo de carga negativa que se haya aplicado a esa palabra y que en ese caso conlleve el olvido. Pues por ejemplo, uno de los ejemplos que pone es el ejemplo de una señora que olvida el nombre de Jung, ese discípulo suyo, y entonces da una serie de nombres a los que Freud va entresacando las ideas que hay detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, claro, tener en cuenta que Freud habla en alemán y obviamente los ejemplos en el libro están continuamente refiriéndose pues, a las palabras en alemán, porque el inconsciente juega mucho con la asociación entre palabras, ¿vale? No entre los significados, sino entre los significantes, es decir, entre el parecido semántico o sintáctico que puedan tener. Entonces, pues por ejemplo, eh, esa señora plantea los nombres que le surgen en vez del de Jung, son nombres que tienen relación con, por ejemplo, con temprano o con locura, ¿no? Por ejemplo, pues le sale Oscar Wilde, le sale Nietzsche, que fueron personas que se acabaron volviendo locas, y luego le sale otro nombre que ahora mismo no recuerdo cuál, que en alemán es una forma distinta de referirse a la juventud, ¿vale? Jung en alemán es joven, ¿vale? O Jungen es joven, entonces Freud va deduciendo a partir de ahí por qué le surgen esos otros nombres sustitutivos en vez del de Jung, ¿vale? Jung es un estudioso del psicoanálisis y por lo tanto de los locos, de la locura, de ahí viene el asociarlo con Oscar Wilde o con Nietzsche, y también es un hombre, tiene esa referencia a juventud, que es lo que aparecía en el otro nombre. Pero es que además Freud analiza a esa persona y esa persona resulta que perdió durante su juventud a un marido que iba a tener o que tuvo o algo así, y entonces de ahí extrae la carga negativa que tendría esa palabra para ella y por lo que sería el motivo del olvido. Decía, pequeños gestos cotidianos como esto de olvidar unas ciertas palabras o equivocaciones orales o escritas, lo que se conoce como lapsus lingue, es decir, el hecho de que yo en vez de decir una palabra diga otra distinta, ¿no? De un modo más o menos conectable entre sí, ¿no? Pues también Freud se dedica a hacer esto, ¿no? Pues imaginaros si alguien comete el lapsus el famoso lapsus, por ejemplo, que aparece en Friends, en el que Ross, cuando está a punto de casarse con Emily,
dice, en vez del nombre de Emily, dice el nombre de Rachel, pues por ejemplo, pues ahí se vería claramente que en el fondo lo que quiere Ross, ¿vale? Es un psicoanálisis así de chichinabo, pero bueno, lo que en el fondo quiere Ross es casarse con Rachel y por eso durante su boda dice ese nombre en vez del otro, ¿de acuerdo? Eh, todos estos gestos fallidos, ¿vale? Estos pequeños errores que tenemos cotidianamente, que tenemos continuamente, eh, son normalmente atribuidos a la fatiga, a la desatención, ¿vale? Pero para Freud también tendrían, o podrían tener al menos, una explicación, una especie de sentido, y podríamos rastrear por medio del arte del psicoanálisis cuál es la razón última de que yo me equivoque con este nombre y no con este otro, de que yo me olvide este nombre y que le sustituya por este otro, ¿no? Como el ejemplo que os he puesto. Vale, es decir, en estos pequeños fallitos, en estas conductas erradas que tenemos todos los seres humanos, se estarían manifestando, se estarían exteriorizando ciertas inhibiciones, ciertas represiones, de un modo similar, aunque desde luego no tan disfuncional ni tan perjudicial, como los síntomas patológicos, ¿de acuerdo? De tal forma que en este aspecto de la conducta se vería también, solo que obviamente no de un modo tan espectacular ni tan elevado o tan importante, lo mismo, es decir, lo mismo que se veía en el caso de las patologías neuróticas. Dicho de otra forma, se ve la presencia de una dimensión inconsciente en la conducta pretendidamente consciente de los individuos. Bien, insisto, en este libro, Psicopatología de la vida cotidiana, se dedica a hacer esto. Es un libro bastante divertido, así que bueno, pues si queréis podéis consultarlo en cualquier momento. Pero realmente el libro que más le dio peso a Freud y que más llamó la atención en su momento y que bueno, más sigue llamando muchas veces la atención es el de la interpretación de los sueños, ¿vale? Fue escrito en 1900. Ese libro es un libro más largo que el de la psicopatología de la vida cotidiana. En la edición de Alianza, por ejemplo, para que os hagáis una idea, son 3 volúmenes. Y pues bueno, el Freud lo que va haciendo es desgranando, tiene una primera parte en la que analiza las teorías sobre los sueños que ha habido anteriores a él, ¿no? Pues desde los sueños como adivinación, pasando por los sueños como descarga aleatoria de tensiones, etcétera, etcétera. Y propone su propia interpretación, ¿vale? Él trata de aplicar esto mismo que os he contado de la psicopatología de la vida cotidiana, pero a la interpretación de los sueños, es decir, trata de mostrar cómo el sueño comparte la misma estructura que los síntomas neuróticos. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un poco las ideas principales del análisis de los sueños de Freud. Es una teoría compleja, ¿vale? Vamos aquí a presentar un poco una reducción para que, pues, si a alguien le interesa, pueda leer el libro un poquito menos cargado, ¿no? O con menos problemáticamente, pero bueno, que el libro se lee perfectamente y yo creo que es muy interesante. Si queréis, pues lo encontráis en internet fácilmente o lo compráis y ya está. Bueno, como todos sabemos, en una primera interpretación que tenemos, o la interpretación más o menos habitual que solemos tener de los sueños, es que pues, eso son una cosa pues más o menos extraña, sin mucho sentido, ¿no? A veces incluso absurda, contradictoria con nuestra vida real, ¿no? Muy distinta de ella, o a veces muy parecida, pero cambiando muchas cosas, con posibilidades que no siempre se rigen por la misma lógica de lo real, ¿no? Como pues, la posibilidad de volar o la posibilidad de que dos personas sean la misma, cosas así. Bien, lo que ocurre, dice Freud, es que esta supuesta apariencia extraña y absurda, mediante la interpretación, mediante el arte psicoanalítico, puede tratar de desentrañarse y tratar de hallar un sentido interno a esta aparente absurdez de los sueños. ¿Vale? Para ello es preciso distinguir lo que sería el contenido manifiesto del sueño de lo que sería el contenido latente o de las ideas latentes, que es lo que es preciso desencriptar.
¿vale? El contenido manifiesto sería lo que recordamos del sueño, ¿de acuerdo? Cuando nos despertamos, pues nosotros nos acordamos de lo que ha ocurrido en el sueño. Pues eso sería el contenido manifiesto del sueño. Pero el psicoanálisis nos va a llevar del contenido manifiesto a lo que serían las ideas latentes del sueño, ¿de acuerdo? La hipótesis de la que parte Freud es la siguiente. Hay sueños que son inmediatamente evidentes, que hay sueños que sus ideas latentes son inmediatamente evidentes, no hay apenas elaboración o reelaboración de su contenido latente. Estos sueños que ocurren especialmente en niños o en un caso en el que estamos muy sometidos a ciertas presiones, sobre todo de tipo somático, de tipo biológico, pues estos sueños muestran claramente que son realizaciones de deseos. Por ejemplo, yo me acuesto por la noche sin haber orinado previamente y entonces en el sueño puede ocurrir que empiece a soñar que voy a un sitio y meo allí. ¿Vale? Esto puede ir aparejado con efectivamente una meada en el mundo real, ¿vale? Pero no tendría por qué. Ahí lo que estamos haciendo es nuestro cuerpo tiene una tensión, que sería la necesidad de la micción, y se alivia simbólicamente por medio de la representación de la satisfacción en el sueño. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de sueños más o menos evidentes por sí mismos le va a dar a Freud un poco la pauta para interpretar el resto de los sueños. Para Freud, cualquier sueño va a ser la realización de un deseo. ¿Vale? Los deseos, toda esa dimensión que veíamos que era inconsciente y que actuaba y se manifestaba de modos civilinos en los pequeños fallos cotidianos o en los síntomas neuróticos, pues también va a tener su manifestación también civilina en los sueños. ¿De acuerdo? Pues bien, los sueños, la mayoría de ellos no son tan transparentes como estos sueños de urgencia, por así decir, sino que son realizaciones de deseos, pero realizaciones que son veladas, ocultas. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, los deseos serían las ideas latentes y se manifestarían de modo diferente en el contenido manifiesto. ¿De acuerdo? Es decir, se someten a una especie de deformación precisamente por las fuerzas, esas fuerzas restrictivas o represivas que estuvimos viendo en el apartado anterior, que constituyen la dimensión o el aparato consciente. Entonces, pues por ejemplo, un deseo que para mí sea completamente irrepresentable, porque yo no puedo admitir que yo deseo realizar o que quiero que ocurra eso, pues lo manifestaré de otra forma en el sueño, lo encubriré, pero obtendrá una cierta satisfacción simbólica por medio de esa aparición, aunque sea camuflada. En el sueño manifiesto, en el contenido manifiesto, lo que utilizamos son, según Freud, los materiales memorísticos que hemos acumulado a lo largo de los últimos días. Es decir, lo normal en ese contenido manifiesto es que aparezcan cosas que tengan algo que ver con lo vivido por nosotros los últimos días o, en un sentido muy amplio, estoy vivido. Es decir, el hecho de haber recordado alguna cosa que nos pasó hace muchos años, pues también sería parte de lo vivido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo sueño con una mesa, una silla y un avión, pues igual es que he estado montando o he estado pensando en hacer un viaje y entonces he estado mirando vuelos mientras estaba sentado en una silla, cosas así, ¿vale? Entonces todos esos materiales yo los utilizo en el sueño, en la construcción del sueño, ¿de acuerdo? Lo que va a ser específico del sueño no son estos materiales, que insisto, son cuestiones que hemos vivido previamente y entonces pues es más o menos da un poco lo mismo lo que aparezca ahí, sino lo que va a ser propio del sueño, lo que está queriendo decirnos el sueño es más bien la relación que hay entre esos contenidos. ¿De acuerdo? Y por así decirlo, en esa elaboración, en esa elaboración que se produce con respecto a esos deseos o ideas latentes, actúan una serie de mecanismos que van a permitir al psicoanalista deshacer el proceso de elaboración del sueño.
¿vale? Esos mecanismos de elaboración que producen, por así decir, sobre las ideas, que aplicados sobre las ideas latentes y junto con el material memorístico producen el contenido manifiesto, esos mecanismos de elaboración son estos dos, condensación y desplazamiento. Lo que dice Freud es que varias ideas o varios elementos latentes pueden aparecer reunidos en una sola imagen o en una sola representación manifiesta. Eso sería lo que se llama la condensación. Es el hecho archiconocido de que de pronto nos despertamos y estamos recordando el sueño y decimos, pues sí, he soñado con alguien que era Pepito en un momento y luego era Juanito. Pues o no me queda muy claro si era Pepito o era Juanito, porque unas veces era uno, otras veces era otro. Para Freud, eso lo que quiere decir es que son la misma persona. Bueno, dicho de otra forma, que en el sueño, esa persona con la que hemos estado hablando eran los dos al mismo tiempo. ¿Vale? Y esta condensación pues se producirá por una serie de razones. ¿Vale? De tal forma pues que en estas dos personas encontraremos un vínculo entre ellas que nos permitirá acceder a lo que realmente nos quiere decir el sueño. ¿Vale? Pues imaginaros que Pepito y Juanito, los dos han perdido a un familiar, ¿vale? Pues igual el sueño entonces, de lo que está tratando es de la pérdida de un familiar, por ejemplo, ¿vale? O del recuerdo de un familiar o del deseo que tenemos de que un familiar nuestro perezca o reviva o lo que sea, ¿vale? El otro mecanismo es el que dice, el que llama Freud el desplazamiento. Quiere decir esto que puede ocurrir perfectamente que el material principal el contenido principal del sueño, la idea latente principal del sueño, sin embargo, aparezca de un modo secundario, ¿vale? Es decir, aparezca desplazada. Por ejemplo, la idea en el sueño de Ana O que vimos en el punto anterior, en el que Ana O soñaba con una cama en la que se iba introduciendo una serpiente y ella se quedaba paralizada y no podía hacer nada al respecto, pues ahí, según la interpretación de Freud, lo que está soñando Ana O es su deseo de que su padre muriese. Está manifestando su deseo de que su padre muriese. Lo único que ocurre es que ese contenido aparece desplazado. ¿Por qué? Porque ahí no hay una representación directa de la enfermedad. La enfermedad parece simbolizada de alguna forma en esa serpiente venenosa, ¿no? Por así decir, en ese carácter venenoso de la serpiente. Y además no aparece directamente representada el deseo de que la enfermedad se lleve a cabo, sino que aparece representado la imposibilidad de parar eso, ¿no? La detención de Ana frente a esa situación, la imposibilidad de que Ana pueda intervenir en esa situación. Entonces, en el fondo, lo que está queriendo expresar el sueño lo expresa de un modo contrario a como aparece. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros cómo en un sueño, obviamente, yo no puedo deducir a partir de ese sueño que os he puesto de ejemplo, el de Ana, yo no puedo deducir claramente la interpretación de Freud. Yo tengo que haber accedido a lo que Ana piensa de su padre, etcétera, etcétera, es decir, haber sometido a Ana a una terapia psicoanalítica larga y continuada para poder hacer transparente esas ideas que serían latentes que estarían latentes en el contenido manifiesto. Por lo tanto, entended aquí que esa interpretación de los sueños que realiza Freud no es una interpretación del tipo de las enciclopedias estas cutres que aparecen, que este símbolo, que aparezca la serpiente significa no sé qué, que aparezca esto otro significa no sé cuántos. Eso es una chorrada, ¿vale? No existen símbolos o no existe una simbología que pueda calificarse como universal de tal forma que si sueñas esto, eso significa esto otro, ¿vale? Sino que los sueños juegan con las tendencias inconscientes o se manejan en las tendencias inconscientes de cada individuo y esas tendencias inconscientes de cada individuo dependen de su propia experiencia individual. Y cada experiencia y cada individuo es un mundo, por lo tanto, cada interpretación es un mundo, por así decir. Vale, entonces, bueno, las interpretaciones de Freud pueden ser criticables, desde luego, pues al final esto es un arte de interpretar, no es una ciencia, o no puede ser considerada una ciencia estricta. Obviamente, un psicoanalista, dependiendo del psicoanalista, te dará una interpretación u otra del sueño,
pero son interpretaciones que tampoco se hacen al tuntún, son interpretaciones que se realizan en función de una terapia previa, continuada, etc. Bueno, en definitiva, la idea generalizada de Freud, por resumir, es que el proceso de producción del sueño conlleva una especie de dinámica, una actividad en la que la sustancia, la chicha, por así decir, lo importante del sueño no es aportado por esos restos diurnos, por ese material memorístico que aparece combinado de maneras completamente absurdas en el sueño, digamos, sino por impulsos inconscientes que lo que buscan es una realización o satisfacción, aunque sea de carácter onírico, de carácter simbólico, de carácter vivencial, aunque no real. ¿Vale? La deformación, esa elaboración del sueño, es de nuevo debido a esas mismas fuerzas que producían los síntomas neuróticos, ¿vale? De nuevo, pues, encontramos aquí, en esta otra dimensión de la conducta cotidiana, encontramos de nuevo un ámbito en el que se produce la pugna entre impulsos inconscientes y una actividad consciente, ¿vale? ¿Qué hemos aportado con este nuevo paso que hemos dado con respecto a la explicación del día anterior? Porque no hemos hecho más que repetir lo mismo que vimos en el día anterior, es decir, el hecho de que existe una dimensión inconsciente, de que esa dimensión inconsciente se plasma por caminos oblicuos debido a la función represiva de la conciencia. Lo que hemos conseguido es mostrar que aun cuando esa dimensión se expresa de un modo bastante palmario en la conducta patológica, hemos mostrado que en la conducta cotidiana o en la conducta no patológica, en la conducta normal, también podemos apreciar la presencia de ese inconsciente y por lo tanto que la dimensión inconsciente es algo propio de todos los seres humanos, no simplemente de los seres humanos patológicos. ¿Vale? Por lo tanto, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y si queréis, el psicoanálisis en su conjunto, no es sin más un mecanismo terapéutico, no es sin más un mecanismo de acceso o de curación o de terapia para aquellos casos de enfermos mentales graves o siquiera leves, sino que es una herramienta para el propio autoconocimiento. Es decir, no solo sirve para los casos disfuncionales, sino también para los casos funcionales. Conocer nuestros sueños, conocer el trasfondo que hay detrás de ellos y las ideas latentes, pues puede servir para conocer cuáles son nuestros deseos ocultos y, por lo tanto, para vivir una vida más plena y más consciente de sí misma. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminaríamos el segundo punto y en la próxima sesión vamos a hacer un último acercamiento al psicoanálisis, esta vez recogiendo estos elementos y tratando de dar la respuesta, sintetizando y estructurando un poco estas cosas que nos han aparecido en estas dos dimensiones, la patológica y la no patológica, para entender la estructura de lo que sería el alma o la mente o el psiquismo. ¿De acuerdo? El siguiente punto se llamará, por lo tanto, ¿quién soy yo?